Buenas tardes. Bien, el tema que quiero tratar es solamente, mejor dicho, bueno, sí, un aspecto, ¿no? Otro aspecto más de la mujer, un aspecto más de la mujer en la sociedad moderna, podríamos decir. Porque me voy a referir a una institución que hay en el mundo, pero que existió desde siempre, que es la de la nodriza. Es decir, la mujer que amamanta a los niños de otras mujeres, por diversas razones, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo en la historia muchos niños morían al nacer o después de nacer. Entonces, tanto en el parto como en el posparto, algunas mujeres morían, y no eran muy pocas. Entonces el chico quedaba huérfano y necesitaba la alimentación con la leche materna, que no se puede reemplazar por ninguna otra, ¿no? Que es, digamos, inigualable. Por lo tanto, bueno, existió siempre la institución de la nodriza, es decir, la mujer entonces que se ocupa de amamantar a los niños de otras mujeres. Que por supuesto la función de amamantar no se agotaba en el hecho de darle el pecho al niño, de alimentarlo con la lactancia materna. Abarcaba muchas cosas más muchas veces, o sea, la nodriza era también una especie de niñera en cierta manera. Y una madre, que le dicen de leche, ¿no? O madre de crianza, que se convertía casi en un pariente, porque era muy íntima la relación que se formaba entre la nodriza y el niño, cuando todo se hacía bien, ¿verdad? Entonces, claro, yo te digo la nodriza como si fuera un tema más, pero no es un tema más el de la nodriza, no es un tema más. Es un tema que nos interpela a toda la humanidad actual. Porque ya no queremos ni nodrizas, no es que no queremos nodrizas, no tenemos nodrizas, no hay mucha lactancia materna, no hay muchos nacimientos, hay pocos nacimientos, la mujer empieza a tener niños muy tarde, por medio más de 32 años creo. Y inclusive, bueno, algunas mujeres más, 35 tienen un niño. Y es de esperar que solamente puedan tener un niño, porque después ya no tienen capacidad de procrear. Cuando tienen más de cerca de 50 años ya no pueden procrear tan fácilmente, ¿no? Entonces, es un tema crucial, ¿sabes por qué? Porque además el tema de la nodriza, a mí personalmente, me conmueve por el hecho de que lo que yo aprendí ahora leyendo sobre la nodriza, que era un perfecto ignorante respecto a este tema, no sé, me abrió el panorama de la vida de la mujer y de cómo debe estar conformada la sociedad. Bueno, mediante el cual, ¿no es cierto? Mediante el cual conocimiento de la importancia de la nodriza, a mí me permite, que vengo estudiando el tema de la familia y de la procreación y de la enseñanza de los niños, de la educación de la prole, este tema me viene perfecto porque en cierta manera es como que cierra un modelo, ¿entendés? Una matriz de sociedad perfecta. En el sentido de que la familia creada por Dios es algo fascinante, como mínimo. Y cómo Dios creó estas instituciones, la de la madriza, por ejemplo, nodriza, que, ¿por qué te digo que viene a completar, digamos, esa sociedad perfecta que yo ahora se me ocurre decirte, en la cual
Todos los niños se forman bien, están bien educados, bien alimentados, los alimentan bien, los educan bien, y con disciplina. Y al chico no le va a faltar entonces con la nodriza, porque lo que no puede la mamá o que no puede completar por una razón u otra, la lactancia, entonces está la nodriza, ¿comprendés? Y yo quiero leerte inmediatamente algunas de las ventajas, ¿no?, de la nodriza, que son las que nos enseña la historia, cómo era la historia con la nodriza, y nos damos cuenta de que es algo que no es solamente extraordinario, es algo que tiene que ser una de las primeras ¿cómo te diría?, prioridades que tiene que haber en una sociedad. Y que tiene que tener una importancia enorme para todos los habitantes de un país. Y todo el mundo debe estar, digamos, sabiendo que tiene que estar colaborando, estar siempre dispuesto a colaborar con la mamá, tanto cuando está embarazada, como cuando tiene muchos hijos, como cuando necesita una nodriza, ¿entendés? De muchas maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, una mujer que trabaja en Cáritas, y si Cáritas estuviera en muchísimas parroquias, que no está en todas aparentemente, pero sí está bien difundida por el país, Cáritas puede cumplir una función importantísima, ¿sabes? Pero bueno, voy a leerte algo que escuché en un video que me pareció maravilloso. No tengo acá el título del video, pero bueno, en otro momento si puedo lo comento. Las nodrizas no solo alimentaban a los bebés, sino que también jugaban un papel crucial en el desarrollo temprano de los niños. A veces la madre moría en el momento del parto, como te dije, y entonces el niño o la niña quedaban huérfanos, y para eso aparecía justamente la institución de la nodriza, que había muchas antes, había muchas más que ahora, pero era en todos lugares del país. En cada rincón del país había nodrizas, ¿entendés? Y no es para menos habiendo tantos niños como debería haber, ¿sí? Y tantas mujeres que necesitan como necesitan. No porque tienen que trabajar, ¿entendés? No porque a veces, una mujer que tiene muchos hijos, bueno, puede tener algunas dificultades, no muchas, entonces son necesarias las nodrizas. Más allá de que las mujeres se queden en su casa perfectamente para criar a sus hijos, ¿sí?, para darles el alimento necesario, para cocinarles, ¿no?, quiero decir, y al marido, para atender la casa, para ocuparse de su salud, para ocuparse del seguimiento de la escuela, a ver cómo va todo, de otras actividades extraescolares que puede tener, de hacer un trámite para el esposo, ¿no?, en general, trámites para la casa, de todo tipo que puede haber que hacer. Entonces, por eso ya te voy a hablar yo del tema de la mujer en el mercado de trabajo, ¿sabes? Termino con esto primero, ¿viste? Bueno, contaban que el rol de las nodrizas trascendía el mero acto de amamantar. Las nodrizas eran responsables del cuidado diario del bebé, incluyendo su alimentación, higiene y bienestar general. Eran las encargadas de arrullar al bebé, cantarles canciones de cuna y brindarles el afecto y la atención, lo que necesitaba durante sus primeros años de vida. Claro, ahora me di cuenta cuando leí esto,
de que, bueno, yo me decía, ¿no? ¿Cómo es que le dicen mamá de crianza o, no, madre de leche o, ¿sí? O diversos nombres? Cuando era, yo pensaba que era simplemente la mujer va a la casa, amamanta al nene y se va. No, no es tan sencillo. No es solamente ir a amamantar e irse. Porque se crea un vínculo y está asociada la lactancia materna a otras actividades. Que también se transforma entonces en una especie de niñera, ¿sí? Bueno, o de mamacita, así, de mamá de crianza, como lo dicen. Por lo tanto, no es la función de la nodriza simplemente amamantar. Además, las cualidades que tiene que tener una nodriza son inmensas, ¿cómo te puedo decir? Inmensas en el sentido de que cuanto más cultura tiene, cuando más formación tiene, cuando más, ¿cómo te digo? O no, quizás no tanta cultura, pero cuando más propensión tiene a entregarse al niño, a brindarle el afecto, a brindarle el servicio que el chico necesita, el cuidado, ¿no? Con honestidad, ¿sí? Con bondad y con algunas otras virtudes, la paciencia. Bueno, entonces imagínate vos para el chico qué inmenso beneficio que recibe, ¿no? Y entonces continúo con la lectura. En muchos casos, las nodrizas vivían con la familia, convirtiéndose en figuras omnipresentes en la vida del niño. La presencia constante de la nodriza en la vida de un niño generaba un vínculo único y poderoso. Los niños romanos a menudo desarrollaban un fuerte apego a sus nodrizas. Disculpame, un segundito nomás. Los niños romanos, no, sí, se refiere a Roma, por ejemplo, ¿no? La historia de Roma, pero esto se repetía en cualquier país del mundo, como te puedes imaginar. No es que tenga, porque sea Roma porque tenga que ser Roma, ¿entendés? Y las veían como madres, en cierta manera, ¿no? Que sustituían a la verdadera madre, ¿no? Pero de una manera admirable muchas veces. Este vínculo emocional podía ser tan fuerte que a menudo se extendía hasta la edad adulta con antiguos pupilos, manteniendo contacto con sus nodrizas e incluso brindándoles apoyo económico. A pesar de su prevalencia, la práctica de emplear nodrizas no estuvo exenta de críticas. En la sociedad romana, donde la familia y los lazos de sangre eran valorados, la idea de delegar el cuidado de un niño a una extraña generaba controversia y debate. Pero la presencia de la madre, sí, por supuesto, siempre es crucial para el infante y no hay ninguna contradicción, ¿no es cierto? No hay ninguna, ¿cómo te diría? Una oposición, ¿no? Moral para que la nodriza, que si tiene las condiciones mínimas, que pueda ser un factor de ayuda incomparable con respecto a otras ayudas que necesita la mujer. Casi se puede decir que puede ser superior a un médico en el momento de aumentar la utilidad de la nodriza. No porque el médico, porque queremos disminuir la importancia del médico, sino por la importancia que tiene la nodriza, ¿sabes? Que tiene un impacto en toda la vida del niño. ¿Y qué influencia que tiene? Ah, bueno, yo dije, qué raro. Se tendía hasta la edad adulta con antiguos pupilos, brindándoles apoyo económico, incluso brindándoles. Bueno, a la nodriza sería, no importa, no se entendió bien, sigamos. A pesar de su prevalencia, dije, no estuvo exenta de críticas. Bueno, generaba controversia y debate, ¿no? El hecho de entregar al niño a una mujer, bueno, que lo vamos a amamantar, bueno, por supuesto, la mujer si está bien de salud, si tiene una cierta cultura, o aunque no la tenga, si es una mujer humilde, pero que es una mujer honesta, buena, paciente, una mujer dedicada a la familia, que ama a los niños, ¿qué más puedes pedir? Por supuesto, puede haber cualidades de ya un poquito más, de más cultura, que ahora voy a leer si puedo.
la lactancia materna era un acto natural que fomentaba el vínculo entre la madre y el hijo. La delegación de esta tarea a una extraña podría tener consecuencias negativas para el niño, según algunos. En la sociedad romana, donde la familia, pero no solo, claro, proporcionaba nutrición, sino también un sentido de seguridad y amor, que era fundamental para el desarrollo emocional. Fíjate lo que estoy diciendo, el desarrollo emocional. Cantarles canciones de cuna, brindarles afecto, atención, que se ocupan de la alimentación, de la higiene, de su bienestar general. Ese vínculo emocional, ¿no? que puede ser muy fuerte, que se puede extender hasta la edad adulta. Imagínate vos la ventaja que conlleva. Entonces dije, ¿no? La delegación de esta tarea a un extraño, como dije, podría resultar negativa. Pero bueno, la elección de una nodriza es una decisión importante. Sí, es importante para cualquier familia. Se valoraban virtudes como la paciencia, la honestidad, como dije yo, la calidad, la bondad. Pero claro, ¿viste? No es cuestión de hacer un drama, ¿no? No es cuestión de empezar a buscar supersticiones, mitos, falsas creencias también que hacían en la historia que muchas, digamos, costumbres extraordinarias, divinas, bueno, se suspendían porque había superstición, porque había mitos, porque había la creencia supersticiosa de que podía producir un daño por tal o cual motivo. No había ninguna como certeza de nada, pero había dudas y entonces no actuaban, ¿entendés? Por supuesto que vos, cuando contratás a una nodriza, tenés que saber que debes conocerla, debes tener la seguridad de que es una mujer buena, que va a atender bien a tu niño. Eso se cae de maduro en cierta manera, ¿no? Ahora bien, como decía, algunas nodrizas pasaban la mayor parte del día con el niño, proporcionándoles no solo alimento, no solo afecto, entretenimiento, le brindaban afecto, consuelo, entretenimiento. A menudo resultaba en un profundo afecto mutuo. Los niños a menudo desarrollaban un fuerte apego a sus nodrizas, viéndolas como figuras maternas, lo cual no obstaba para que el chico reconozca a su mamá como su verdadera madre y que le ame con todo su corazón, no hay ningún problema, ¿no? Salvo en el caso que la mujer, digamos, se diga a sí misma, bueno, le doy el niño a la nodriza y que se encargue de todo, y yo me ocupo de mis cosas, de mis actividades sociales, como sucedía. Algunas mujeres de una clase más bien alta, ¿no? Como tenían actividades sociales que parecían, digamos, una exigencia de esa clase, entonces al niño lo daban a una nodriza y algunas quizás prácticamente se olvidaban del niño. Bueno, pero esa no es una actitud cristiana, ¿entendés? No hay que pensar tanto en vanidades o en frivolidades, ¿te das cuenta? Porque la tentación de la vanidad, la tentación de la frivolidad, la tentación del prestigio, de la consideración social, eso muchas veces es una pavada, ¿viste? Es una necedad, es una estupidez en cierta manera. O sea, vamos a lo concreto, ¿no? de la ventaja de tener una nodriza, de tener al niño con una formación, con un cuidado que es sobreabundante, ¿no? Que puede hacer del niño un gran hombre si se lo educa bien. Y bueno, no nos detengamos en esa cosa tóxica de leer lo que dice la historia, ¿viste? Que por este motivo, que el marido que no puede tener relaciones porque la lactancia materna no sé cuánto. No pasa nada, al contrario, todo bien, todo bien. A su vez, las nodrizas desarrollaban un amor natural por sus pupilos, cuidándolos con dedicación y afecto. La figura de la nodriza era fundamental en la crianza de los niños.
La influencia nodriza también se extendía más allá del ámbito físico y emocional. Porque ellas no solo cuidaban de los niños, sino que también jugaban un papel crucial en su educación y desarrollo moral. Fíjate, esto es invaluable, como dicen. No tiene, digamos, ¿cómo te diría? No tiene valor, no tiene, ¿cómo diría? No tiene comparación con ninguna otra cosa buena que pueda recibir el niño. Una buena madre, una buena nodriza, y que de las dos recibe el afecto que necesita, y a la vez una formación humana y moral. Eran responsables, como estoy diciendo, de la crianza diaria del niño, de sus valores, de sus creencias y costumbres. A menudo se transmitían todo esto, estas cosas a los pupilos. Estas mujeres, a menudo de origen humilde, se convertían en las primeras maestras de los niños. Vos fijate la importancia que tiene una maestra cuando el niño tiene 1 año de edad, ¿entendés? Fíjate la importancia que tiene. Les contaban historias, compartían sus primeras experiencias con los niños a su cuidado, influyendo en su visión del mundo, ¿sabes? Increíble. Bueno, ¿sabes por qué a mí me emociona y me conmueve el hecho de haber descubierto esto? Porque ya había descubierto lo que sucede con los anticonceptivos, la cantidad de males, de maldades que hacen, lo que sucede con el hecho de tener un solo niño, lo que sucede con el hecho de tener solamente 2 niños también, ¿no? Que tiene también sus contraindicaciones, cuando se pueden tener más, por supuesto, ¿sabes? Y cuando no hay, especialmente cuando hay una formación bien cristiana. Cuando se tiene niños demasiado tarde en la vida, ¿no? Cuando no se siguen los ciclos naturales de la vida, ¿no te parece? Entonces, bien, ¿por qué me conmueve? Porque yo estaba buscando hace tiempo, sigo buscando todavía, cómo puede una sociedad hacer para formar integralmente a un niño y sacar un hombre bueno de ese niño, ¿entendés? Hacer de ese niño una persona coherente, cristiana, íntegra, confiable de verdad para cualquier trabajo que se le ocurra tener al chico, ¿no? A cualquier función que se le confíe. ¿Viste? Entonces, ¿qué ocurre? Como yo estoy leyendo todo relacionado con el afecto, ¿no? Con la lactancia materna, con el vínculo emocional y que patatín y que patatán. Pero bueno, también estamos en este mundo tan moderno, estamos olvidando un poquito el hecho de que no debemos mimar al niño o que no debemos simplemente abandonarlo, dejarlo digamos, a la buena de Dios, aunque viva en la casa con los padres, ¿no? Porque quizás no hay muchos padres que se consagran a la educación de los hijos, ¿viste? Que se consagran a la formación de los niños. Religiosa, ¿viste? Y humana para la vida, ¿no? Que sean buenos consejeros los padres, ¿sabes? Y no, que si el chico se deja el pelo largo, bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Si quiere usar un piercing, si quiere ponerse cadenitas, si quiere tatuarse toda la pierna, el brazo, el cuello, ¿te das cuenta? Hay que ocuparse de los niños. Y la mujer, pero por supuesto que también.
Estamos hablando de la mujer, ¿sabes? Pero bueno, déjame leerte ahora, hago un pequeño paréntesis, y te leo sobre el mimar a los niños, ¿sí? La inteligencia artificial, ¿sabes? En este caso no se equivocó, ¿cuál sería? No tuvo opiniones contradictorias, ¿no? O opiniones modernas, semi-ateas o ateas, o relacionadas con el woke, en fin. Yo te lo leo un poquito, para que tengamos en cuenta, porque estamos en una sociedad además muy pero muy mal educada, ¿sabes? Los niños no están nada bien educados. Porque primero que todo no tienen formación religiosa, entonces ya partís de mal, partís de una situación mala, malísima, ¿entendés? En la que el chico no tiene moral, no tiene ética, no tiene, digamos, una virtudes que practicar, ¿eh? Que son importantísimas para el niño, para todo ser humano, ¿sí? Entonces, vamos a lo que dice mimar. Mimar en exceso a un niño, bueno, mimar en exceso, mimar siempre está mal, ¿no? Me parece un poquito, vamos a ver, no tengo miedo de decir en exceso porque como si hubiera que mimarlo, ¿no? Mimar, por supuesto, todo el mundo lo mima a su hija porque lo ama con todo el corazón, ¿sí? Pero digamos que mimar al niño en exceso, bueno, como dicen acá, supongamos que está bien. Entendido como consentir todos sus caprichos, ¿ves? Acá lo explica mejor, está bien. Y evitarle cualquier frustración conlleva peligros, como la baja tolerancia a la frustración, la falta de autonomía, la escasa empatía, el egocentrismo y problemas de conducta. Mimar a un chico es gravísimo para unos padres. Y yo he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Muchas veces, muchísimas, inclusive en ambientes religiosos, cómo a veces los papás le toleraban a los chicos malas conductas, ¿no entendés? El chico está comportándose mal en ese momento, estando con los padres, y los padres no lo corregían, no le decían, por favor, portate bien. Y bueno, y el chico poca bolilla, ¿no es cierto?, le daba. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con educar al niño con todo el amor del mundo, pero que se acostumbre a ser disciplinado desde que nace, ¿sabes? Bien. Bueno, ¿cuáles son los peligros, como dije? La falsa tolerancia, la frustración, la falta de autonomía, la escasa empatía, el egocentrismo y los problemas de conducta. Estos niños pueden convertirse en adultos inadaptados, inseguros y con dependencia emocional. Estos niños pueden convertirse en adultos inadaptados, inseguros, como dije, y además, acá dice, es crucial diferenciar el mimar de el dar mimos, porque dar mimos es cariño y amor, según quienes hablan acá, y mimar es dar caprichos, aceptar caprichos, que nunca se puede aceptar, ¿entendés? Nunca se puede aceptar. Entonces, por supuesto, no llamemos mimar, no le demos digamos quizás dos acepciones a mimar, démosle una sola, que es mal acostumbrar al chico, ¿entendés? Dejarle pasar todo lo malo que hace. Y después amarlo, sí, por supuesto, cariño, afecto, todo lo que corre, la ternura de un padre, de una madre, ¿sabes? ¿Cómo no va a ser importante? Y ahora te explica uno de esos defectos que puede tener el chico. Al no enfrentar límites, los niños reaccionan con rabietas y agresividad cuando no tienen lo que desean. Cada uno puede haberlo corroborado en su propia familia, con un hermanito, con un pariente, un amigo, ¿no es cierto? Tanta gente, niños que vive en su vida. Las rabietas, la agresividad, eso hay que controlarlo y corregirlo muy bien desde niños, ¿sabes? Muy bien. Cuando no tienen lo que desean, que no les conviene, que no tienen por qué desear, no, 10 kilos de golosinas. La falta de normas y responsabilidades impide que aprendan a valorar las cosas,
generando infelicidad a largo plazo. O sea, incapacidad de valorar el esfuerzo, ¿sabes? Tienen que aprender a esforzarse de niños, que las cosas se consiguen trabajando, ¿sí? Y que tiene que aprender, tiene que tener la humildad de pedir las cosas en lugar de exigirlas, porque el chico se puede convertir en un dictador, ¿viste? Si lo dejas. Pero bueno, si lo enseñas bien, el chico crece maravillosamente bien, ¿sabes? Se acostumbran a ser el centro de la atención, lo que dificulta la empatía y la convivencia con iguales. Y acá dice, eso lo llaman egocentrismo y narcisismo, que son peligrosísimos, ¿viste? La sobreprotección asociada al exceso de mimos limita la autonomía del niño, lo que puede aumentar el riesgo de trastornos de ansiedad. Esto me hace pensar que hoy en día hay muchos niños que tienen problemas mentales, lo cual jamás lo escuché en la vida, ¿sabes? Porque estamos en una sociedad tóxica que está enferma de muchas cosas, ¿sabes? ¿Y a qué viene la nodriza? A poner ese bálsamo en este mundo que es la lactancia materna, ¿sabes? El cuidado del niño, la atención primorosa, la atención delicada, con ternura, para que el chico crezca con mucha, digamos, autoestima, sin llegar al complejo de superioridad, ¿no es cierto? Que también es bravísimo. Entonces, acá dice, la sobreprotección asociada al exceso de mimos limita la autonomía, como dije, y puede provocar trastornos de ansiedad. Los niños consentidos pueden intentar controlar a sus padres, desafiando a la autoridad. Fíjate, eso sucede, ¿sabes cuándo sucede esto? Me leí una vez, cuando estudié el tema del hijo único, que con el hijo único puede suceder esto, ¿viste? Como los papás se ocupan mucho del niño, que es lo único que tienen para cuidar, no tienen 5 hijos, entonces, si tuvieran 7 hijos, 4 hijos, pero tienen un solo hijo, y resulta que el chico es el centro de atención de la casa. Ellos sin darse cuenta, a veces no se dan cuenta que como que lo ¿cómo es? Lo sobreprotegen, ¿sí? Hay una sobreprotección hacia el chico de parte de los padres. Y entonces, ellos van a querer controlarlos y pueden querer desafiar su autoridad, y el padre quizás se siente acobardado para corregirlo, o la mamá, ¿no? Por eso, bueno, de ahí que es bueno que sean muchos. Además, cuando son muchos, ahí hace falta la autoridad del padre, ¿no te parece? Sí. Porque el padre que ponga digamos, orden en la casa, ¿viste? Entonces, dar afecto, abrazos y contención es necesario y no genera malcriados. El peligro radica en la falta de límites y la complacencia ante caprichos, ¿sí? El chico tiene que poder tener pequeños deberes en la casa, con respecto a sus hermanos, con respecto a sus padres, ¿no? Porque en una casa que tiene, suponete, muchos chicos, bueno, cada uno tiene que tener una pequeña responsabilidad, ¿no es cierto? No dejar la ropa tirada por cualquier lado, ¿sí? Cuando termina de comer, quizás levantar un poco la mesa, como dicen. Esas pequeñas ayuditas que son fundamentales en la casa, y el chico se acostumbra perfectamente, ¿sabes? Para evitar esas consecuencias, es importante establecer límites claros, enseñar el valor de la espera, fomentar la autonomía y permitirles enfrentar pequeños retos y frustraciones adecuadas a su edad. Bueno, si el padre tiene y la madre, ¿sí? Si los dos tienen el don de consejo que deben pedírselo al Espíritu Santo, que por los dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El don de consejo es fundamental. El don de consejo lo tienen los sacerdotes, que también lo piden, los abogados, bueno, por supuesto, los consultores de empresas.
periodistas, políticos, todo el mundo necesita el don de consejo. Todo trabajo necesita el don de consejo. Bien, y ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado también con los adultos que están mimados, con los adultos que están mimados desde chicos, o fueron mimados también desde grandes. Hay instituciones que hacen mucha vista gorda a los defectos de los miembros. Y entonces, bueno, la gente se malacostumbra, ¿entendés? Los jovencitos, por ejemplo, en un trabajo, tienen que tener disciplina, ¿no? Y trabajan bien y son cumplidores. Pero la mala educación de la casa o la orientación de algunos malos líderes a los chicos pueden hacer que se conviertan ellos ¿cómo te diría? En caprichosos, en patoteros, en jovencitos arrogantes, soberbios, ¿no? Que se creen superiores a los superiores que tienen, que son todos los mayores de edad, todos los maestros, los profesores, ¿no es cierto? Los superiores que tienen trabajo, en la casa de estudio, en todos lados. El respeto natural que tiene que tener por cualquier persona del mundo, o sea, pero eso es elemental, ¿te parece? En Japón lo tienen claro porque a los adultos viejos le tienen un respeto especial, ¿no? Una especie de veneración casi. Pero bueno, sea como fuere, la moral social no es una moral actualmente muy católica. ¿Eh? Porque fíjate, si los adultos católicos, si los líderes católicos no tienen una buena formación, imagínate vos, y no se ocupan de formar a sus dirigidos, imagínate que la sociedad se puede corromper, resentir mucho, ¿entendés? Inclusive económicamente, pero sin lugar a dudas. Bien. Vos sabés que la lactancia materna no es algo que siempre en la historia existió de la misma manera, ¿no? Quizás un niño que nació en este siglo pensará que hace 400 años era semejante la lactancia materna, pero no se imagina que no era así, era de otra manera, y que y muchos chicos no saben que existían las madrizas, nodrizas, disculpa. Me confundo nodriza con madrizas, nodrizas. O sea, no solamente los niños, hay muchísima gente, que la sociedad entera conoce poco de las nodrizas. Quizás conocemos la noción, de lo poco que conocemos, pero quizás no conocemos mucho más. La nodriza tuvo una función importantísima durante muchísimos siglos, desde hace miles de años, ¿sabías? Y, por ejemplo, la leche que vos comprás en el supermercado, el sachet, no se compraba así como lo compramos ahora en la mitad primera del siglo XX. La leche se vendía en botellas, era muy complicado, ¿no? Comprar mucha leche, porque, bueno, no era complicado, pero era tan sencillo como ahora. Y no mucha gente compraba la leche de botella, quizás, ¿viste? Porque no. Sí, se compraba, pero también se vendía suelta la leche, ¿sabías? La leche se vendía suelta a principios del siglo XX. La gente compraba lo que podía leche, ¿no? Llevaba un envase y una jarra, no sé, y compraba leche. Bien. Aún así, no era tan sencillo, por ejemplo, la leche como alimento para los bebés no existía en el siglo XIX, ¿sabías vos? No existía. Lo que existía hasta el 1860 aproximadamente era como reemplazo de la lactancia materna, ¿viste? Y de la nodriza, que la nodriza también existía,
Bueno, una alternativa a la lactancia materna, a la leche materna, tanto de la mamá como de la nodriza, era la leche de vaca, la leche de cabra y la leche de oveja, ¿sabes? Que son las que tienen un cierto beneficio para el chico, pero aún así no era lo mejor y no es lo mejor. Hoy en día no se utiliza para nada casi, ¿entendés? La leche de cabra y de oveja. Pero, por eso te digo, tenemos que entender entonces que cuando hablamos de nodriza, no hablamos de algo nuevo, hablamos de algo que existió desde el principio de la historia, ¿entiendes? No podemos imaginar que hace 4.500 años o 18.900 años no se utilizaba, no existía el trabajo de la nodriza, la función de la nodriza. Existía, ¿sabes? Porque mientras hubo noción en el mundo de la importancia que tiene la lactancia materna, que por lo demás, la mujer sabe la humanidad desde antiguo, desde antaño, que el niño que se alimenta con lactancia materna ya no necesita otra cosa, ¿me entendés? ¿Comprendes? Y la costumbre de alimentar a los niños con lactancia materna no se acaba ahora en los 2 años de edad, como sugiere la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? La OMS. Dice que la lactancia materna hay que darlo al chico mínimo hasta 6 meses, y después hay que dar hasta los 2 años, como si hubiera que compartirlas de los 6 meses hasta 2 años con otros alimentos. Hay médicos que aconsejan utilizar otros alimentos después de los 6 meses. Hay médicos que se arrogan, ¿sí? La capacidad de conocer, de haber conocido, ¿sí? Y la autoridad para decir que a una mamá no le des la lactancia más porque tal vez el chico se debilita, dale otro alimento, dale papilla. Mira, hay que consultar al médico y está perfecto, ¿sabes? Yo no puedo ser un maestro ciruela que te quiere decir cualquier pavada. Pero lo que te puedo decir es que por lo que yo leí, no está nada comprobado que hace mal después de 6 meses de la lactancia materna o después de 2 años. Al contrario, la lactancia materna encierra un misterio. No solamente es digamos, algo que se puede ver en el microscopio, que vos describís ahí las proteínas, las vitaminas, creo ¿no? Que se le dice así, que puede ser los aminoácidos, puede ser oligoelementos, no sé como llaman todo lo bueno que hay en un alimento, ¿no? Vitaminas, pero más allá de lo que pueda contener, vos sabés, te consta que lo protege contra enfermedades al niño, ¿sabés? Lo protege contra enfermedades. Entonces, te quise hablar de la OMS porque, ¿por qué? Porque hoy en día parece que la palabra suprema para aconsejar a las mamás es la Organización Mundial de la Salud. Vos buscás en internet, ¿cuánto conviene amamantar al niño? Bueno, la OMS dice, pero ¿sabías que la OMS está promoviendo el aborto, el matrimonio gay, la educación sexual, la equidad de género, la transexualidad, todo lo malo que es la porquería que trajo el woke, que así lo quiero sintetizar? Bueno, lo promueve la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que por medio de UNCTAD, por medio de la Organización para la Población, ¿sí? Que se ocupa de la población, la UNICEF, que se ocupa de los niños, todos se ocupan de los niños en UNICEF, pero promueven el aborto, ¿me entendés? Y además, todo lo que hace mal al niño. Y además te piden plata para que colabores con ellos, para hacer estas maldades. Que si bien la Organización Mundial de la Salud te puede decir muy bien, mira, para el cigarrillo puede ser malo por esto y por lo otro, no sé, no lo leí, viste, y lo debe haber dicho. Bueno, está perfecto, pero no es que si te sale con mentiras garrafales como la que yo mencioné recién, tenés que tener cuidado, no lo pongas como referencia para la lactancia materna. Tendría que haber una institución más autoritativa, viste, en el mundo,
que tengan más autoridad para poder hablar de la lactancia materna, que todavía se está investigando, tengo entendido, las bondades que tiene. Bueno, por eso en la antigüedad se daba hasta los 5 años de edad la lactancia materna. ¿Y había un problema? No, nadie dijo que tuvo un problema, que había un problema. No, hasta los 5 años de edad se le daba lactancia materna al chico, se le daba 3 años de edad, 4 años de edad, ¿viste? 2 años, 5. ¿Te das cuenta? Entonces no pongamos límites a algo que es extraordinariamente bueno, no pongamos límites a eso. A lo bueno no le pongamos límites. ¿Sabes? Por favor. Transmite anticuerpos que defienden contra infecciones respiratorias, gastrointestinales, reduce alergias, fortalece el apego seguro y el bienestar emocional, reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario, depresión postparto, osteoporosis, anemia, hipertensión y diabetes. Mejor desarrollo cerebral del niño, mayor coeficiente intelectual y mejor rendimiento escolar. Bienestar emocional, mejora la autoestima y reduce el estrés. Pero, por lo demás, dice que es gratis, y que tiene todo lo que el niño necesita para alimentarse, no necesita absolutamente nada más. Y que tiene la temperatura perfecta, ¿sabes? Y que la mujer, ese ciclo de crear leche en su interior, ¿no? de fabricar leche, ¿sí? Sin darse cuenta ella. Es maravilloso como la mujer siempre tiene leche para alimentar a su niño, y también puede tener leche para alimentar a otro niño. Un hombre decía en los videos que leí que había mujeres que podían juntar hasta 7 litros de leche, ¿sabes? Y que podían amamantar algunas a 3 niños a la vez. Bueno, a finales del siglo XIX comenzaron a aparecer en algún país, ¿no? Libros sobre el embarazo, el parto, la lactancia y los cuidados del recién nacido que advertían sobre las bondades del amamantamiento. Finales del siglo XIX sería 1800, ¿no? El siglo de 1800. Y también describían las características que tenía que tener una buena nodriza. Es decir, ¿viste? A ver, para razonar estas cosas yo creo que tenemos que ser muy sencillos, como para todo lo que tenemos que razonar en la vida, no tenemos que complicarnos la vida. La mamá, ¿conviene que se case joven? Conviene toda la vida que se case joven. Y conviene que tenga muchos hijos, conviene porque los chicos traen un bienestar multiplicado a la tierra, ¿sabes? Y si no tenemos niños, tenemos un malestar multiplicado. Así de simple. Conviene que la mujer se case con el matrimonio religioso toda la vida porque tiene menos probabilidad de separarse, lo cual es importantísimo ya. Tiene una ayuda espiritual para toda la vida que le otorga el sacramento, que por supuesto ella tiene que mantener con su esfuerzo ascético la operatividad de ese sacramento, ¿entendés? Mantenerlo activo. Bien. Y tengamos en cuenta que cada sacramento te produce, te permite recibir un aumento de la gracia. Es un don de la gracia de Dios, es una ayuda de la gracia, es una cantidad de gracia santificante que Dios te regala, que no la tendrías si no te casás, y te regala para toda la vida. Te da un poco la gracia del Estado para que seas una buena mamá, un buen papá, ¿sabes? Y entonces ya te digo, ¿qué más?
Bueno, la lactancia materna. Una mamá, eh, ¿conviene que trabaje o conviene que se quede en su casa alimentando a sus niños? Aunque a veces pueda faltar un pesito, ¿no? No para llegar a fin de mes, que tengan que vivir con lo justo. Bueno, no, sí, conviene toda la vida, porque de esa manera están construyendo ellos un futuro rico, lleno de riquezas, ¿sabes? Incomparablemente buenas, que no se pueden comparar con cualquier otro éxito en la vida, ¿sabes? Primero, esa realización tiene que buscar la mujer, de formarse ella como mujer, culturalmente, religiosamente, ¿sí? Religiosamente y culturalmente, para estar en condiciones de darle a su hijo una formación estupenda, ¿sabes? Y, y si una mujer, por ejemplo, fíjate, no tiene... Porque yo te dije antes que era bueno si la mujer, la nodriza tuviese una cultura religiosa muy buena. No hace falta que la tenga necesariamente, le puede leer cuentitos relacionados con el Evangelio, con los Evangelios, que son verdades grandiosas, ¿no? Que el chico, si las aprende bien, van a ser para él una ayuda para toda la vida, una ayuda profunda. Entonces, porque dicen que la nodriza tiene tanta influencia que perdura toda la vida en el niño la influencia de la madriza, la nodriza, ¿sabes? Entonces, no restemos importancia a la nodriza. Y entonces la mujer tiene que razonar, ¿no es cierto? Y dice, sigue razonando. Soy joven, tengo un niño, ¿sí? Y me da trabajo, pero ¿puedo tener otro más tras este? ¿Que me va a dar más trabajo? Sí, tenés que tenerlo. Porque, a ver, no se trata de que el chico te dé trabajo o no te dé trabajo. Porque el chico también te va a dar felicidad. Depende de vos que puedas descubrir la felicidad que te trae el niño. Que vos descubras el don que tenés en tus manos. Porque tenés un don. Bueno, el don tuyo y el don del niño. ¿Entendés? Es decir, que descubras el potencial, toda la potencialidad que tenés vos y que tiene el niño. Y que tiene la relación entre ambos, ¿sabes? Y el valor que tiene a futuro, y a presente, y a corto plazo, y a largo plazo, para todo momento, ¿sabes? Porque además de ser feliz, más allá de los pequeños trabajitos que tenés que hacer, te vas a santificar. Lo más importante para vos es que te podés santificar en tu familia. A ver, si no estás en un convento, si no estás en un monasterio rezando todo el día, igual podés santificarte, ¿sabes? Por supuesto que le dediques un tiempito a la lectura de los evangelios, que hagas la oración de la mañana, la oración de la noche, que reces el rosario como puedas, cuando puedas, ¿sí? Que tengas un horario para rezarlo. A algunos de nosotros nos cuesta, pero es fundamental, ¿sabes? Y todo eso vos se lo podés transmitir al niño, y el niño te puede resultar seguramente un gran hombre, una gran mujer. Y conviene después que tenga 3 hijos, venga un tercero después del segundo. Que ya tenga una cierta incomodidad en casa. Bueno, si viene, bendito sea, que venga y atenderlo y amarlo y aceptar el desafío, y Dios te lo va a pagar todo, absolutamente todo. Te va a pagar con creces. Si lo tomás con una actitud cristiana, te va a dar el 100 por 1 también. ¿Sabes, mamá? Porque acordate que en una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante, ¿no? Y Jesús le dice, a ver, creo que le dice, ¿qué lees tú? ¿Qué leíste vos? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y amarás al prójimo como a ti mismo, algo así le dijo, ¿no? Y Jesús le dice,
Muy bien has respondido, algo así, ¿no? No estás lejos del reino de Dios, creo que le dijo, ¿sabes? No estás lejos del reino de Dios. Fíjate que es fundamental. Vos tenés un niño en tus manos, que es un prójimo, y te dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría vos estando en los brazos de tu mamá? Y que tu mamá te destrate, que tu mamá te trate mal, que tu mamá se olvide de vos. ¿No te gustaría? Bueno, pues por lo demás, ¿no te resulta grato también? ¿No te resulta espontáneamente grato atender a tu hijo? No. Entonces no te resulta casi ningún esfuerzo. Por lo tanto, niña, y si viene después, entonces, un hijo número 5, un hijo número 6, un número 7, 8, bueno, pero veamos, ¿de qué se trata el asunto? De hacer la voluntad de Dios también, ¿sabías? Pero claro, ¿es posible que todo el mundo vive en una piecita estrecha y que no hay lugar ni siquiera para los dos, o marido y mujer? ¿No vive todo el mundo en una casa que por lo menos tiene un lugar para 1, 2, 3 hijos, por lo menos? Aunque estén un poquito juntos, un poquito, digo, no tan cómodos. No existe una franja de la sociedad en la cual todo el mundo tiene 3 ambientes, 4 ambientes, un chalet, un palacio, muchas habitaciones, 2 baños, 3 baños, 4 baños, pileta de natación. Podrían tener 10 hijos, ellos sí podrían tenerlos. Muchos paraguayos, muchos bolivianos, muchos peruanos, muchos italianos, españoles, ingleses, alemanes del siglo pasado, tenían 10 hijos, vivían en una pieza. Un sacerdote, que eran como 10 hermanos, tengo entendido, vivían en una pieza. Disculpame, porque a veces tenemos tendencia a agrandar las cosas. 8 como mínimo, eran 8. Yo quizás redondeé, pero creo que eran 8. Que lo podés buscar en internet. Es un sacerdote, creo que era irlandés, que iba por todo el mundo predicando que la familia que reza unida permanece unida, ¿sabes? Y él se crió en un ambiente pobrísimo, si se quiere. Pero fue un verdadero líder que llenaba estadios de fútbol para cuando convocaba gente, ¿sabes? O sea, tenés ejemplos por millones, hay muchos santos. Como dije una vez, había un hombre que tenía varios hijos y eran tan pobres que a una nenita de 8 o 10 años la mandaba a pedir limosna. La mandaba a pedir limosna. Esa niñita llegó a ser santa. ¿Sí? Santa Iglesia Católica, que es lo máximo que puede aspirar una mujer. Entonces por eso yo te hablé de los mitos, las supersticiones, que son pensamientos tóxicos que te pueden complicar el estudio de este tema, ¿sabes? Que no tiene ninguna complicación. Te hablé de la Organización Mundial de la Salud, que no tiene por qué ser la única institución que tiene autoridad de decir, no. Igual que una chilena, supongamos, una doctora, como leí, que decía, hay muchas dudas respecto de que después de los 2 años, bueno, pero entonces no digamos nada, no asustemos a las mujeres. Si hay muchas dudas, pero no hablemos, ¿para qué vamos a hablar? Porque es más certero, me parece a mí, y a mucha gente, y a muchos sabios, que la lactancia materna sea buena hasta los 7 años de edad, y que el chico tiene que recibirla hasta gastar a la mamá. Bueno, y la mamá se pone contenta, y la nena también, y la nena va a tener una salud de hierro, y la mamá también. O sea, no limitemos la maravilla creadora de Dios. Estudiemos lo que significa la lactancia materna. Porque ¿sabías otra ventaja que puede tener? Viste que en todos los países ahora están apareciendo los centros primarios de salud, ¿viste? Qué bueno que sería que en Argentina tengamos bien eso, ¿no? Porque
Yo sueño con un país que esté geográficamente todo bien distribuido, ¿no? En todas las provincias, centros primarios de salud, que cerca de cada hogar haya centro primario de salud, ¿sí? Que son pequeñas salitas donde uno va por cuestiones, consultas, ¿sí? Y trámites, a ver, quizás análisis de sangre, análisis de orina, esas cosas que son más bien, están muy difundidas, que son comunes a todo el mundo, ¿sí? Bueno, centro primario de atención. Vos sabías que, algo que se me ocurrió es también, que habida cuenta de que te protege de muchas enfermedades, a la mujer la previene de muchas enfermedades. Bueno, los centros primarios de salud y por supuesto los otros centros de problemas complejos de salud, bueno, tendrían menos trabajo. Tendría menos trabajo, imagínate. Si empezamos ya desde que el chico tiene un mes de edad a alimentarlo y hacerlo fuerte, hacerle tener un hombre fuerte, poderoso, en el sentido de que tener una salud poderosa, ¿qué te parece? ¿Cuántos problemas menos de salud? ¿Sí? Pero y de autoestima. Y el chico sale más valiente. ¿Sabías que son más valientes los chicos que reciben la lactancia materna? ¿Sabías? Hubo estudios. Se hicieron estudios. Bien. Y como te decía también, en un país, a mí se me ocurre, viste, pero hablando, no sé, como un lego, ¿no? Como alguien que se imagina cómo puede ser el asunto. Me parece que en Argentina y en todos los países del mundo debe estar la nodriza institucional en cada provincia, en cada pueblo, cada ciudad, cada barrio, cada villa por ahí, viste, que hay 200 habitantes. Bueno, ahí tiene que haber nodriza, en todos lados tiene que haber nodrizas. ¿Entendés? Entonces, por eso te mencioné Cáritas hace un rato, porque Cáritas, que está organizada en todo el país y que la gente puede ir a pedir algún alimento, alguna ropa, una ayuda, es realmente increíble la ayuda que da Cáritas, ¿viste? Que podría perfeccionarse mucho más todavía. Pero bueno, de todos modos, Cáritas cumple una función maravillosa y entre esas funciones podría incluirse también el tema de las nodrizas, porque, viste, vos tenés que organizarlo, tenés que crear una red, ¿sí? De apoyo, una red de mujeres, ¿sí? Que brinda apoyo y contención y el servicio de la lactancia a niños, de mamás que necesitan ayuda, ¿sabes? Y por supuesto que tenemos que incluir en este tema de la mujer, que estamos hablando de la mujer, el asunto de que una niña cuando llega a los 18 años, quizás 16 años, y quizás si querés a los 14 años, ya debería ser la niña, ¿cómo tiene que ser una mujer si tiene poca leche materna? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Entendés? ¿Cuáles son los protocolos o cuáles son los consejos que tiene que seguir? Si tiene que consultar con el pediatra, con el ginecólogo. Pero fíjate, cuando te digo pediatra, ginecólogo, ¿y quiénes más atienden a los niños? Bueno, me olvidé ahora la especialidad, pero todos los que tienen una especialidad en niños deberían tener una noción muy cristiana de su trabajo. ¿No te parece? ¿Qué pensás? Estamos teniendo todos actualmente una noción cristiana de cómo debe ser la formación de un niño. El médico, cómo debe ser la actividad médica. El abogado, cómo debe ser la actividad de abogado. El contador público. ¿Te das cuenta? Tiene que haber una ética. Una ética y a la vez una ideología no equivocada. Porque algunas ideologías llevan a la muerte. ¿Sabes? Y el cristianismo es una ideología de vida. La función de la nodriza, dije bien, nodriza, es una función cristiana por sobre todas las cosas. ¿Sabes? Cuando se hace de una manera maravillosa como hacen tantas mujeres.
Y fíjate si no tiene importancia la formación mínima religiosa para que la mujer le pueda leer al niño cuentos, libritos donde te cuentan historias de la Biblia explicadas a la edad de los niños. Yo cuando estuve en la Acción Católica, ya lo dije más de una vez, juntaba chicos de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Y en la parroquia le daba una charla toda la semana, pero claro, para formar el grupo, ¿qué hice? El padre me ofreció una lista de chicos que se habían confirmado y que tomaban la primera comunión, y yo, nombre por nombre, iba y buscaba, ¿no?, en el domicilio, lo visitaba, le hablaba por teléfono, y en una ocasión, en un departamento, un chico, el papá me mostró, la mamá también, los libros que tenía el chico, de cuentos. Y era increíble, porque viste los libros de cuentos que están, el perfil del libro está todo adaptado a una forma, figura, ¿no?, que está en el cuento. Y entonces, qué interesante, y todo lleno de colores, y el chico lo mostraba contento. Y cuando venían los chicos a la charla, y hablábamos de una de las parábolas, había chicos que se la conocían de memoria. Y es increíble la función que tiene el aprender de memoria las frases y párrafos y textos del Evangelio, que son fáciles de recordar, ¿sabes? Fíjate qué campo. A ver, a veces hablamos en economía de la función, de la potencialidad que tiene la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Que puede haber litio, que puede haber hierro, cobre, oro, plata, y metales preciosos, piedras preciosas, me imagino, no sé. ¿No? Y hablamos horas y horas, ¿no?, de las posibilidades que tiene Argentina, los mares, el campo, ¿no?, la fruta, la verdura, las economías regionales, el ganado, ovino, porcino, vacuno, caprino, trigo, maíz, soja, girasol, alfalfa, cebada, centeno, que son en riqueza inmensa, que hay que explotarla bien, como dice Dios. Llenad la tierra y sometedla. ¿Sí? Bueno, miremos la potencialidad que tiene la lactancia materna. El dar la vida, el multiplicarse. Y la educación de los niños. ¿Me entendés? Ahora vos sabés que a mí me faltaba algo. Cuando yo te hablaba de educar a un niño, yo te decía de crear, por ejemplo, una escuela que sea católica, pero con todas las de la ley, ¿sabes? Que el chico que ingrese a los 6 años ya entre con un pequeño test, ¿sabes?, religioso. ¿Ok? Yo no le exigiría que esté bautizado, porque soy de la idea de bautizar al chico cuando tiene conocimiento, ¿sí?, para razonar, cuando sabe razonar, cuando sabe decidir sobre un aspecto importante de su vida. Y el bautismo lo puede decidir teniendo 7 años, 8 años, 9 años, 12 años. Y quizás con 6 años también el chico puede estar convencidísimo, ¿viste? Pero bueno, pues entonces ahí es el momento de darle formación y darle el sacramento de bautismo, habida cuenta que se le formó bien con charlas, con clases de catecismo, que se le tomaron exámenes, ¿sí?, que aprendió de memoria oraciones. Bien, entonces en ese test de primer grado, 6 años, ya se le piden esas nociones. Y el que no tiene esas nociones no puede ingresar. ¿Sabes por qué? Porque en cierta manera, ¿cómo te diría?, las vacantes son un poco limitadas, pero probablemente no haya problemas. ¿Sabes por qué? Si el chico no responde bien una pregunta en el test. ¿Por qué? Porque
A ver, por una parte, la escuela tiene que estar segura de que los chicos quieren realmente ser católicos, los papás quieren que se les enseñe la educación católica, y el chico está dispuesto a aceptar toda la doctrina católica y a ser fiel a la doctrina católica. Porque si contradice un dogma, es un hereje. ¿Comprendés? Es un verdadero hereje. Es un pecado muy grande ser hereje. Entonces, imagínate que también, si no cree en las otras verdades, en el resto de verdades, que eso también hay que creerlas de corazón, bueno, pues se va a equivocar y va a pecar, ¿sabes? Pero hoy en día parece que cualquiera es católico y piensa cualquier macana y nadie le dice nada. Nadie le dice nada, aparentemente. ¿Viste? Entonces, por eso te digo, si me pongo a hablar de educación, capaz que te hablo media hora, pero fíjate, ¿qué te quiero decir para redondear la frase? El chico ingresa a la escuela con esa formación que te dije. Y luego, por supuesto, en cada grado, en cada año, le van tomando exámenes. Y le dan la posibilidad al chico de ir recibiendo órdenes menores, a la orden del acolitado, del lectorado. Varón hablo de una escuela de varones. Pero hablo otra de mujeres con otras, digamos, exámenes, ¿sabes? Con otros ministerios, o, como te diría, con otros servicios, que puede prestar como monja, etc., ¿no? Cuando sí, después se hace monja. Por eso, el varón se puede dar ministerios, órdenes menores, y el chico se va formando con una autoestima cristiana, que la autoestima conlleva también un buen desprecio por sus defectos, por sus pecados, ¿no es cierto? Para que se sienta verdaderamente humilde, ¿sí? Y entonces con esa formación el chico puede llegar a ser un gran profesional, ya lo dije todo, un gran profesional, en cualquier área, economía, política, médico, abogado, ingeniero, lo que se te ocurra, ¿sabes? Trabajador metalúrgico, carpintero, todo es necesario, infinitamente necesario, con formación cristiana, ¿sabes? Pues bien, vos sabés que cuando yo te hablaba de eso, por eso te menciono ahora la escuela esa que yo te me imagino para líderes, ¿sabes? Mejor dicho, para hombres que se van a convertir en líderes, que la Iglesia Católica lo forma en líderes sin proponérselo, ¿entendés? Entonces, a mí me faltaba algo, ¿sabes? Por más que yo pienso cómo tiene que ser la formación de un hombre para que termine siendo un hombre honesto. ¿Cómo formás un hombre honesto? Esa es la gran pregunta, ¿te das cuenta? Pero fíjate que cuando yo leí lo de las nodrizas, ahí me di cuenta del gran potencial que tenemos en la nodriza, en la mamá, por supuesto, empezando por la mamá. Pero cuando me habla de que la nodriza puede al chico inculcarle valores culturales, humanos y morales, que el niño los aprende en medio de un clima de amor, en un clima de afecto con la nodriza, que para él es una diosa, que la mamá otra diosa, ¿sí? Imagínate que para mí es lo más importante que puede recibir un chico en toda su vida, la formación más importante que necesita un niño para ser algún día un gran líder, ¿sabes? Yo creo que cuando un niño te recibe esa formación desde pequeño, de 0 años, el primer día de vida, ya el primer día de vida tiene un montón de obligaciones la mamá. Amamantarlo, Fíjate qué increíble. Entonces, a vos te cierra cómo formar un líder. Empezando por la lactancia materna, por la nodriza, que no se desaprovecha ningún momento del día en el que el chico necesita la alimentación materna. ¿Entendés? Qué maravilloso que es. Porque para mí, es como comparándolo con la ciencia de la economía, viste que a veces te sintetizan en un modelo macroeconómico, ahora no se utiliza mucho, pero a mí me parece muy importante, viste, que en un libro te puedan mostrar, en un cuadro, ¿no? Un dibujo así, que esté en un cuadrito que dice inversiones, otro cuadrito que dice ahorro, un cuadrito que dice impuestos, viste, ¿entendés? Otro cuadrito que dice gastos del Estado, otro cuadrito que dice exportaciones, importaciones, y cómo se van interrelacionando todos esos cuadritos, ¿sabes?
Si vos lo relacionás bien, cuidás bien cada una de esas variables, el consumo, por supuesto, es importante también, ¿no? Importantísimo, hay que consumir, ¿viste? Entonces, vos vas a ver que se forma un círculo virtuoso mediante el cual es una máquina que trabaja sola, ¿entendés? No trabaja sola la máquina. Y hace crecer el país. Este es el círculo virtuoso que yo quise descubrir, si se quiere, ¿viste? Quise entender, y no sé si me falta mucho más, no creo, pero me parece que yo en esto tengo ya una pequeña visión integral de cómo formar a un ser humano para que sea un día un gran líder, ¿sabes? Y de esos líderes que, como te dije ya ayer, creo que te dije, de 100 alumnos que tenés, podés sacar 80 presidentes, ¿sabes? El tema del examen, como yo te dije, de ahora recién, que se puede tomar un niño, bueno, habría que verlo, pero lo fundamental, ¿viste? Es que una escuela ingresen chicos con mucho potencial, desde la clase más humilde, del nivel socioeconómico más bajo, del decil más bajo, que tiene menos ingresos, hasta el decil más alto, ¿sabes? Que haya oportunidades para todos, ¿sabes? Y en esa escuela, bueno, se van a formar, va a tener una formación típica del seminario, que parecía que recién los sacerdotes, y al mismo tiempo una educación cultural terrenal, ¿sí? Matemática, geografía, gramática, literatura, ¿sí? Educación física, educación cívica, ¿sí? Educación democrática, ese título me gusta, educación democrática, con profesores que te enseñan bien, como me enseñaron a mí, en los libros que leí, ¿sabes? Que no había tanto dibujito, tantas preguntas, tantas pavadas que ponen ahora, pero que te iban a lo concreto, y vos aprendías cómo funciona la Cámara de Diputados. Y tenías inclusive una editorial en cada capítulo, algunos, que te mostraban un escrito de Pío XII, que era uno de los papas que se ocupó más de la política. Bueno, con una alta, digamos, categoría, se puede decir, de pensamiento, ¿sabes? Pío XII es esplendoroso cuando opina. Tenés que conocerlo para amarlo, ¿sabes? Para amar lo que enseña. Bien. Entonces, viste, vos hoy en la política tenés políticos buenos, políticos malos, tenés médicos buenos, tenés médicos malos, tenés comerciantes buenos y habrá comerciantes malos, ¿no? Y así en todas las profesiones, tenés colectiveros buenos, tenés colectiveros malos, tenés abogados, ingenieros, como dije, tenés esa gente que hace trabajos en tu casa, ¿no? Pintores, carpinteros, plomeros, ¿sí? Jardineros, tenés todo tipo de actividad. Y en cada tipo de actividad hay gente que se porta bien y que se porta mal, ¿viste? Pero bueno, se trata de que acá, con esta formación que le damos a los chicos, la sociedad va a ser mejor, ¿sabes? Va a ser mejor, mucho mejor. Va a cambiar todo para arriba, ¿sí? Y habrá malos que no sean tan malos, y habrá buenos que van a ser mucho más buenos, ¿sabes? Bien. Esto es todo por hoy. Te agradezco. Y con el tema de la mujer, viste, todavía hay más para decir, increíble. Ojalá que pueda seguir.
con estas charlas. Gracias, que Dios te bendiga.